Bueno, pues los eclipses en la antigüedad eran generadores de magia, ¿no? El mismo Cristóbal Colón hizo que le ayudaran los nativos diciendo es que si no me ayudan, mato a la luna. Y se aprovechó porque él sí tenía el concepto de cuando había un eclipse de luna. La luna se puso roja y bueno, terminaron ayudándole. Los antiguos chinos también descabezaban a los astrólogos que no lograran dar el día exacto del eclipse, porque consideraban que eso era algo muy mágico y místico, y si el rey sabía cuando arrancaba el eclipse, pues tenía el poder y el control sobre el pueblo. Qué Pues interesante. No, esta no había noche escuchado nunca lo de Cristóbal Colón. Mirá. Sí, es interesante. Pues esta noche vamos a hablarle un poco desde lo astronómico, para después pasar a lo astrológico, de esta fuente de sabiduría de los eclipses y quién mejor para explicarnos toda esta situación que viene de la antigüedad que María Blaquier. María, muy buenas noches. Gracias por estar Hola. acá con nosotros. Gracias a vos y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no es que yo sea experta en eclipses para nada, simplemente soy fanática de los nodos y los eclipses están muy relacionados con los nodos. Yo lo que sí había escuchado como anécdota era que en Sumeria lo que hacía es cuando iba a venir un eclipse se ponía un sustituto del rey. Entonces, si alguien moría, se aseguraban de que no fuera el rey, digamos, ¿no? Por esta cuestión de que como los eclipses son alineaciones entre el Sol y la Luna que ocurren muy cerquita de los nodos, donde el Sol y la Luna tienen la misma latitud, entonces lo que sucede es que una de las dos luces desaparece. Y antiguamente se creía que un dragón se comía o parcialmente o de un modo entero o al sol o a la luna. Y bueno, antes nadie hacía astrología natal. La astrología era sobre todo, bueno, ¿qué va a pasar con el rey? Entonces, si el sol, que es el rey, desaparece, eso puede simbolizar la muerte del rey, ¿no es cierto? Por eso se sustituía y etcétera. Pero siempre hubo una magia increíble, porque los eclipses son lunas llenas o nuevas, mágicas, digamos, ¿no? Muy interesante. Pues es tan mágico porque fíjate que lo que tenemos más conciencia del cielo son de nuestros luminares, el sol y la luna. Entonces, es lo más visible, lo más reconocido, lo que marca ciclos. Y al ocultarse cualquiera de ellos dos, pues es fuente de mitologías para darle Absolutamente. sentido. ¿Mm? Porque claro, estrellas hay millones y el Sol es una estrella, pero el Sol está solo, brilla solo, ¿no? Vos sabés que en la astrología tradicional, Leo, el regente el signo que es regido por el Sol, se consideraba que era infértil, porque el Sol brilla solo. En realidad es una estrella más, pero nosotros la vemos como única, ¿no? Y por eso tiene esta cuestión de que representa al Dios, o representa al Rey, o representa nuestra identidad, cómo nos centramos con nosotros mismos, a las figuras de autoridad y, por supuesto, es el dador de vida, ¿no? La luz del sol, bien, es el dador de vida. Pero era Y eso, ¿no? Leo un signo infértil. Increíble. además que el eclipse como tiene otro tema mágico y es que como el tamaño de la luna es igual al tamaño del sol desde la perspectiva de la Tierra, curiosamente el único astro que tiene la capacidad de opacar al sol es la luna. Es impresionante. Sí, Es realmente, es increíble que suceda esto, ¿no? Que puedan haber eclipses, porque la cantidad de cuestiones que se tienen que dar para que uno de los astros quede ocultado por el otro, uno de las luces quede oculta por el otro, es increíble, realmente impresionante. Hay una matemática ahí afuera. 400 veces más pequeña la luna que el sol, pero 400 veces exactamente más lejos que el sol, ¿sí? Y también hay algo muy interesante ya a nivel astrológico, a nivel de interpretación, y es que la luna que representa nuestra estructura mamífera, nosotros nacemos prematuros, entonces necesitamos del contorno de la luna, es esa necesidad que tenemos de la estabilidad que se genera alrededor para sobrevivir. ¿Sí? Exacto. Pues esa estabilidad tapa la luz del sol. Entonces es precisamente a nivel ya simbólico cómo las necesidades de estabilidad pueden opacar los proyectos
y las visiones solares. Exacto. Porque la luna en definitiva es nuestra seguridad emocional, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuántas veces en pos de lo que, cuántas veces uno dice, me encantaría poder ser astronauta? Pero bueno, no estudio porque tengo que, no sé, mis hijos necesitan que les haga el arroz a la noche, ¿no? La luna es muy fuerte, sobre todo en los niños. Y bueno, hay personas que de adultas también son muy lunares. Y yo he notado a lo largo de las 2 décadas de hacer cartas natales que los nodos, como nosotros cuando nos hablamos de los nodos, estamos hablando de los nodos de la luna, porque todos los planetas tienen nodos. Pero nosotros cuando hablamos de los nodos de la luna, yo he encontrado que el nodo sur se manifiesta de manera muy similar a la luna. Simplemente que es menos personal, porque uno podría identificar a la luna con las circunstancias emocionales de la infancia o con la madre incluso, ¿no? Por ejemplo, a veces yo he visto personas que tienen la luna, mujeres sobre todo, con la luna en Leo, que son muy tímidas y que no les gusta llamar la atención, pero te dicen, pero mi mamá siempre es el centro de escena. Entonces a veces uno la luna propia la puede incluso decir, yo no la vivo, pero mi mamá la encarna, digamos, ¿no? Pero los nodos también, yo he visto sobre todo el nodo sur que se manifiesta como un comportamiento automático, no tanto que me da seguridad como puede darme la luna me da una seguridad emocional, porque es donde yo siento que si tengo eso resuelto, quizás no voy a morir, no voy a estar tan desamparado, ¿no? Cuando uno es bebé, necesita de la luna para no morir, para sobrevivir. El nodo sur, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, lo veo más como una conducta, no lo veo yo, sino que es lo que se sabe, se fue descubriendo a lo largo de los siglos, una conducta automática, de comportamientos automáticos donde uno no tiene resistencia, la voluntad no interviene y uno expresa sin darse cuenta a pesar de uno mismo, ¿no? Pero la luna también puede ser bastante inconsciente. No siempre es tan fácil, ¿viste? Darse cuenta de... Fíjate los momentos, uno lo puede razonar, pensar, estudiar, pero en un momento de estrés, uno se pone lunar. ¿Te diste cuenta? Sí. Es increíble. Ujú. Eh, es un instinto de supervivencia, Totalmente. es biológico, Es ¿sí? como decís vos, cuando nacemos no podemos subsistir sin la luna, nos morimos. Y entonces identificamos el comportamiento de la persona que nos cuida y el tipo de energía que emite, y esa es la energía que nosotros asociamos con la supervivencia. Y ante cualquier situación límite que gatilla un miedo a lo desconocido, o bueno, cualquier cosa, un accidente, nuestra reacción ¿cuál es? Recurrir a ese comportamiento que nosotros asociamos con la seguridad. Es- Y ahí es donde hay que entender que precisamente el Sol y la Luna son dos polos, es un yin-yang, ¿sí? En donde el Sol es un poco más esa fuerza ejecutora, por eso el Sol es una estrella que se está explotando constantemente. El Sol es un símbolo más de cómo exploto mis capacidades, mis virtudes, mis Ujú, visiones, ¿sí? ujú. Mis iniciativas. Mientras que la Luna es cómo cuido, cómo perduro, cómo cuando el yin y el yang están activos como polos que se nutren, se autonutren a uno al otro, uno le va dando la seguridad para que el sol vaya abriendo nuevos caminos y el sol abre nuevos caminos para aportarle más seguridad a la luna. Es un yin yang. Exacto. Pero cuando hay polarización, entonces me puedo quedar en solo lo conocido, reteniendo las cosas que yo creo que es lo que me dan seguridad y no yendo a explorar el mundo. ¿Sí? Y si voy a explorar sin red, sin luna, sin red de contención, lo que suele suceder es que salgo, me pego un susto y vuelvo. Y vuelvo peor que antes, vuelvo a la seguridad peor que antes, ¿no? Porque a veces uno tiene esos momentos en que dice, bueno, no importa, me tiro al vacío sin red y voy a explorar porque estoy ansioso por poder vivir mi potencial. Pero si lo hace sin red, sin luna, generalmente lo que sucede en el 90% de los casos es que vuelve así como un perrito con la cola entre las patas y no me saquen de aquí, me quiero, ¿no? Así que es importante que cuando uno salga al mundo lleve su red, sepa cuáles son sus límites, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus ritmos, quizás, bueno, necesite darse los espacios para poder conectarse con aquello que le da seguridad, para poder calmarse y estar más en eje.
Y hablando del Sol, también es importante esta función ordenadora que tiene el Sol. El Sol es un planeta sumamente jerárquico, brilla solo y ordena todos los planetas. Los planetas orbitan alrededor del Sol y el Sol ejerce una atracción muy fuerte sobre los planetas y por eso los planetas no se caen, sino que están orbitando alrededor del Sol. Y en ese sentido el Sol tiene es un principio ordenador, ¿no es cierto? Así como en nuestra personalidad, pensemos que los planetas podrían ser la Luna, nuestras emociones. Bueno, justo la Luna orbita alrededor de la Tierra, pero luego pensemos en Mercurio, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de aprender. Bueno, pero es importante que sea la identidad, el Sol, quien ordena, ejerce la atracción y es el centro, y Mercurio estaría a servicio de esa identidad, al servicio de ese centro. Lo mismo con Venus, qué me gusta, qué no me gusta. Bueno, pero eso, saber qué me gusta y qué no me gusta, en definitiva, me sirve a mí para reforzar mi sentido del yo, quién soy. Lo mismo con Marte, cómo me defiendo, cómo pongo límites, cómo digo que no. Bueno, eso también refuerza mi sentido del yo. Entonces siempre tener en cuenta que este es un principio ordenador jerárquico, no está en el mismo nivel que los planetas. Es una estrella. Y fíjate ahí, en esto que estás diciendo tan importante, si yo no activo mi sol, no activo el ordenamiento de mi vida y no activo mis otras capacidades. Si me quedo eclipsado el sol por la luna, por solamente la seguridad, no salgo de la casa de mi mamá ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, no salgo a explorar el mundo, sino me quedo contenido, pues estoy diciendo, mi sol no tiene derecho a existir, a ordenar y a darle un sentido a todos esos otros planetas, ¿sí? Y me Claro. quedo en lo lunar. Y generalmente lo que sucede con esas personas es que se ponen muy rígidas las personas muy lunares, porque finalmente la oposición de Cáncer es Capricornio, ¿no? Entonces son personas que envejecen antes de tiempo, se rigidizan, porque claro, la luna no deja de ser un útero, y el útero tiene una pared, tiene un entorno o sea, ese entorno ofrece protección, pero también es un límite muy grande. Entonces, se ve mucho en las personas muy lunares que no han logrado ir por su identidad y luchar por su identidad, sino que se quedan a veces ni siquiera se quedan en cosas tan cómodas, se quedan viste que hay familias, por ejemplo, que son muy numerosas y todo el tiempo hablando porque tal hermano hizo esto, porque tal hermano hizo otro, y permanentemente en el conflicto, y eso también finalmente puede ser luna, solamente que tiene una luna, quizás tiene una luna en Capricornio cuadratura Marte, digamos, ¿no? Pero esas personas suelen envejecer mucho, incluso físicamente. Esa polaridad que hay entre Cáncer y Capricornio yo la he notado bastante, se secan, porque claro, le falta la vitalidad del Sol. Claro, porque los planetas no giran alrededor de la luna, sino alrededor del sol. Exacto. Entonces, solamente se activó mi voluntad y mi sentido heroico de la aventura, del riesgo de la aventura, es que empiezo a encontrar centro y sentido. Si me quedo solo en la protección, por ejemplo, si me quedo solo en la protección de que para que no me dé el coronavirus, y entonces me encierro y entonces me aíslo y me quedo solo en la protección, dejo de tener un centro de vida. Exacto. Pero cuando voy hacia ese mundo, esa salida al mundo, que además la luna es femenina y el sol es masculino, y cualquiera que tiene hijos sabe que cuando son muy chiquitos los chicos necesitan a la madre, pero cuando necesitan salir al mundo, el que los guía para salir al mundo es el padre, ¿no es cierto? Y es una función solar, es una función masculina, el sol es realmente masculino. Y esto, ¿por qué lo venía diciendo? Porque lo venía. Sí, entonces, pero es importante que cuando uno sale a ese mundo, de vuelta, repito lo que decía al principio, tenga una red lunar. No es salir al vacío, no es tirarme a una pileta, sino es una piscina que no sé si tiene agua. O sea, yo ya tengo, es mucho más fácil en realidad salir al mundo para una persona que tiene su luna bien plantada, una persona que en su hogar recibió seguridad emocional, luego va a poder salir al mundo de una manera mucho más armónica que una persona que quizás tuvo problemas emocionales, entonces todo el tiempo está reeditando esa situación, no la puede superar y
yo he visto, yo estudio mucho y participo de congresos y he visto personas así de 60, 70 años todavía estar en el conflicto de que la mamá no las quiso. Y es triste, ¿no es cierto? Porque a muchas personas, esto es una realidad, pasa en muchos lugares que personas que tienen problemas muy fuertes con su madre, y sin embargo el hecho de quedarse en eso te acorta la vida, te la achica, te quedas entre cuatro paredes en el útero, te quedas en el útero finalmente. Y hasta puede ser un lugar incómodo y de sufrimiento, o no, pero uno no logra salir de ahí, ¿no? De acuerdo. Por eso es tan importante, yo diría que por eso los eclipses nos ponen en evidencia esa polaridad yin y yang. Y cada vez que hay un eclipse, en cierta medida hay un reset de nuestra historia personal con esas dobles sustancias, con lo femenino y lo masculino, con lo heroico y lo cuidador, con la contención lunar y la salida. Acá no se trata de polarizarnos en que entonces ya voy a ser solar al pleno y aventurero y heroico. Si no llevo mi red de apoyo, si no llevo mi red de seguridad, no sirve de nada tampoco. Es tan nocivo como quedarme en el polo opuesto de la Exacto. contención y el cuidado. Porque viste lo que decía Jung, ¿no? La enantiodromía, si me voy a un polo, luego me iré al polo contrario. Pero lo interesante de porque siempre las lunas nuevas, sobre todo cuando tocan un planeta o un ángulo, o un planeta regente de un ángulo, que los planetas regentes de ángulos tienen un protagonismo especial en la carta, los ángulos son como los pivotes que sostienen nuestra vida, ¿no es cierto? Como si nosotros tuviéramos una carpa y las cuatro estacas que sostienen eso para que no se caiga, bueno, eso sería un poco la función de los ángulos. Todos los Eh, planetas para, para contextualizar lo que estás diciendo, los ángulos son ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo, o sea, de esos cuatro pilotes que nos claro. están Por sosteniendo. ejemplo, si tuvieras el ascendente en Cáncer, bueno, lo más probable es que tu fondo de cielo quede en Libra, o sea, la casa 4 quede en Libra, que tu descendente o la casa 7 quede en Capricornio y que tu medio cielo, que sería donde empieza la casa 10, esté en Aries. ¿No? ¿Dije bien? Sí, en Sí. Aries. Ujú. Entonces, esos son como puntos muy fuertes. Y si una luna nueva toca alguno de los ángulos con orbes pequeñas, ¿no? Imagínate que si vos tuvieras el ascendente a 25 de Cáncer y se hace allí la luna nueva. Bueno, eso está hablando de un nuevo comienzo. Algo ahí comienza porque la luna nueva tiene que ver con eso. Es una luna que murió, terminó su ciclo sinódico con respecto al Sol y luego volverá a nacer. Pero si esa luna, porque nosotros cuando tenemos una luna nueva decimos que el Sol y la Luna están en la misma longitud eclíptica, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que la Luna y el Sol están a 25 grados de Cáncer. Entonces, eso es una luna nueva en Cáncer, los 25 grados de Cáncer. Ahora, que estén en la misma longitud no quiere decir que el Sol y la Luna estén en la misma latitud. ¿Sí? Porque la latitud, vamos a decir, la latitud cero es por donde pasa el Sol, es la eclíptica, y los planetas están arriba o abajo de la eclíptica. Entonces quizás vos podés tener la Luna a 25 de Cáncer y el Sol a 25 de Cáncer, pero el Sol siempre va a tener latitud cero y quizás la Luna tiene latitud más 3, que eso sería al norte de la eclíptica, o menos 3, al sur de la eclíptica. Para que haya un eclipse, el Sol y la Luna tienen que estar en la misma longitud y en la misma latitud, ambos en latitud cero. Por eso son lunas nuevas ultra mega potentes, porque hay longitud y latitud igual. Entonces ahí es donde se produce esto que vos decías, que se tapa, se deja de ver, puede ser parcialmente o total, según la distancia de los nodos, bueno, pero se deja de ver el astro y es muy potente y seguramente 90 días más tarde podamos ver, o en cualquier momento que el Sol haga una cuadratura o Marte, o algún planeta importante toque ese punto, bueno, algo relacionado a ese nuevo comienzo, ese nuevo nacimiento, se va a manifestar, ¿no es cierto? Así que eso A es lo nivel que... de nuestra estructura del mandala de la carta natal, lo que nos permite hacer esa comprensión de longitud y latitud con respecto a la luna nueva, pues van a ser los nodos. Cuando un nodo está cerca, a menos de 16 grados, del sol y la luna, cuando están haciendo luna nueva o luna llena,
pues va a ser el marcador de que ahí hay eclipse porque está esa concordancia. Exacto. Y siempre teniendo en cuenta que la Luna tiene, todos los planetas tienen nodos, pero la Luna tiene los nodos, el nodo norte y el nodo sur, a 180 grados uno de otro. Entonces, por ejemplo, cuando la Luna orbita alrededor de la Tierra, podemos proyectar esa órbita y la Luna pasa de norte, de latitud norte a latitud sur, cruza la eclíptica. Eso sería el nodo sur, porque está pasando de norte a sur. Y cuando pasa de sur a norte, de latitud sur a norte, eso es el nodo norte. Y interesante, qué interesante que es la astrología. Y bueno, los nodos en realidad, ¿qué son? Son cortes, intersecciones, puntos de intersección entre la eclíptica y la órbita de la Luna ultra mega proyectada en el espacio, porque obviamente la Luna orbita alrededor de la Tierra, tiene una órbita muy pequeña, pero si nosotros lo logramos proyectar en el espacio, está inclinada con respecto a la eclíptica, entonces en algún momento la corta, y ese punto de corte es el nodo. Si va ascendiendo la Luna, es el nodo norte, y si va descendiendo, va a ser el nodo sur. Y entonces cuando hay un corte, la latitud es la misma, porque estamos ambos en latitud cero. En cambio, cuando la Luna está acá, está en latitud norte, o cuando está acá, está en latitud sur. Esta mano sería la eclíptica. Estamos haciendo un diagrama. Pero claro, entonces los nodos que son esos puntos de intersección entre la órbita de la Luna y la órbita del Sol, aparente del Sol, bueno, cuando las lunas nuevas o llenas se hacen cerca de ese punto, la Luna y el Sol tienen la misma latitud, y eso es lo que genera el eclipse. Bellísimo. Es que precisamente el tema, el camino por donde caminan los planetas que se llama la eclíptica, ese nombre viene también de eclipses, porque es donde se van a cruzar ahí el Sol y la Exacto, es el Luna. camino del Sol. Mm. La eclíptica, como nosotros hacemos una astrología geocéntrica, nosotros hacemos de cuenta de que todo gira alrededor de la Tierra, porque nosotros, en realidad, ¿qué sentido tiene esto, no? A mí no me interesa lo que está pasando en el espacio. A mí lo que me interesa es que, no sé, si el dólar sube, el dólar cae, un gobierno, un presidente, a mí me interesa lo que sucede a mi alrededor con respecto a cómo me afecta a mí. Entonces, cuando nosotros decimos que la Tierra, desde un punto de vista simbólico, es el centro del sistema solar, desde la astrología, bueno, en realidad estamos haciendo referencia a cómo nosotros vivimos la vida. ¿No es cierto? A nosotros que nos interesa que, claro, en el espacio, imagínate que el dólar sube de valor, ¿y qué importa? Desde el punto de vista solar, o sea, pero para nosotros sí nos puede afectar. Quizás tengamos que cambiar de trabajo. Entonces ese es un poco el sentido simbólico de seguir usando un sistema que, aunque sabemos que la Tierra no es el centro del sistema solar, hacemos de cuenta que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra y no como sabemos que sucede, que es al revés. Entonces ese Sol girando alrededor de la Tierra, justamente el camino que atraviesa el Sol es la eclíptica, que es la latitud cero. Y los demás planetas van también por allí, pero un poquito más arriba o un poquito más abajo. Pueden tener la misma longitud, estar en el mismo grado, pero no necesariamente van a tener la misma latitud. La misma latitud Sol-Luna, en una luna nueva, misma longitud, misma latitud, eclipse de Sol. O en oposición, eclipse de Luna, que sería una luna llena que lo que tiene es la misma latitud. Sí, qué bonita explicación, María, y tan necesaria, porque a veces damos por hecho una serie de conceptos. Decimos nodo sur, pero ni idea que es un nodo sur. Un nodo sur no es un planeta, es un punto en el espacio donde hace un corte. Y Exacto. es el punto donde la luna estaría abajo de esa eclíptica, abajo. Uh-huh. Nodo norte, cuando la luna pasa a esa eclíptica hacia arriba, ¿no? Exacto, pasa de latitud sur a latitud norte. Vos sabés que antiguamente el tema de la latitud de los planetas se le daba mucha importancia, porque, por ejemplo, en cartas horarias antiguas, por ejemplo, si la Luna estaba en latitud al norte de la eclíptica en lugar del sur, se consideraba, imagínate que había alguna cuestión que se iba a resolver más rápido. En cambio, si estaba en latitud sur, todo iba a ser más lento, o más difícil, o más dificultoso. Entonces también se tenía en cuenta eso.
Y hoy en día, claro, lo que pasa es que nosotros como tenemos los programas de computadora que nos hacen todo, nosotros decimos, sí, hoy el Sol está a 29,53 de Aries. Bueno, ya sabemos que el Sol, esa va a ser su longitud, y el Sol siempre va a tener latitud 0. Y luego vamos a decir, bueno, pero Venus está en el grado, Mercurio está en el grado 14 de Tauro. Sí, esa es su longitud. Esa es la longitud, pero ¿cómo sabemos? Puede estar arriba o debajo de la eclíptica. No por estar a 14 de Tauro quiere decir que está sobre la eclíptica. Es como uno que va por el camino principal y los demás autos pueden estar en el mismo kilómetro, pero en calles laterales. Sería exactamente el mismo concepto. El Sol va por la principal y los demás van. Es un poco ese concepto. Tú tenías allí unas diapositivas interesantes, de pronto Sí, pueden dar una mayor luz a ese tema, ¿no? sí, sí. Eh, Podemos mostrar, por ejemplo, el tema el tema del eje nodal. No sé si vale la pena mostrar todo, pero sí podemos mostrar aquí lo vemos perfectamente. Entonces, la Luna orbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Nosotros podemos pensar que la Luna hace este movimiento. Es una elipse, no es un círculo. Esta es la razón por la que nosotros tenemos a Lilith, que Lilith sería el apogeo de la Luna, ¿no? Entonces la Luna gira alrededor del Sol, de la Tierra, y hace una elipse. Su punto más lejano es la Lilith, el apogeo, y su punto más cercano es aquí, el perigeo. Por eso a veces la Luna está rápida o está lenta, según si está en la parte cortita o larga de la elipse. Y este movimiento de la Luna alrededor de la Tierra nosotros lo podemos proyectar. Entonces aquí está proyectado en el espacio, ¿sí? Y aquí tenemos el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y el Sol es latitud 0. El Sol siempre está en latitud 0, porque la latitud la da la eclíptica, y el Sol está sobre la eclíptica. No puede ir por ningún otro lado que no sea la eclíptica. Entonces acá el Sol, por ejemplo, imaginemos que esto sea Piscis, podría ser Piscis, ¿no? Si tomáramos, esto es Aries. No, esto no es Aries porque estoy confundiendo el ecuador. Pero imaginemos que esto fuera Piscis. Entonces acá nosotros tenemos que el Sol está, por ejemplo, podría estar a 10 grados de Piscis, pero en latitud 0. Su longitud podría ser 10 grados de Piscis, hoy está entrando a Tauro, 0 grados de Tauro, esa es la longitud. Y la latitud es 0. La Luna pasa de latitud norte, aquí la vemos por encima de la eclíptica, al sur de la eclíptica. Y acá, cuando esté por acá, ya va a tener latitud sur, va a estar al sur de la eclíptica. Pero en este corte, en esta intersección, cuando pasa de norte a sur y corta la eclíptica, ese es el nodo sur. Y cuando pasa de sur a norte y vuelve a cortar a la eclíptica, ese es el nodo norte. Y están a 180 grados uno de otros. Y claro, son nodos de la Luna, podrían ser los nodos de Plutón, pero acá estamos hablando de los nodos de la Luna. Entonces, estos nodos tienen que ver con cuestiones lunares. De ahí es que surge luego la astrología dracónica, que es la astrología que usa los nodos como inicio de su zodíaco. Entonces aquí, para que haya un eclipse, ¿qué pasa? Imaginemos que el Sol esté acá y la Luna también esté acá. Van a estar en la misma longitud, pero también van a estar en la misma latitud. Si están cerca de los nodos, porque el nodo es latitud 0, es el corte. Entonces, si se hace aquí la luna nueva, va a ser con longitud igual al Sol y también con latitud igual al Sol. O podría ser una luna llena. Lo que tiene es que al hacerse cerquita del nodo, cuanto más cerca del nodo, más total va a ser el eclipse. Al hacerse cerca del nodo, lo que nos está diciendo es que la Luna tiene determinada longitud y además latitud cercana a 0. Y entonces, por ejemplo, el 30 de abril vamos a tener que el Sol va a estar a 10 grados de Tauro, esa es su longitud, va a estar a 0 grados de latitud, como siempre. La Luna va a estar a 10 grados de Tauro, y como los nodos están en Tauro, va a estar bastante cerquita a la latitud 0. No del todo, los nodos están a 22 y la Luna va a estar a 10, pero lo suficiente como para que sea un eclipse parcial.
de sol. Exacto, no es no es un eclipse total, sería cero, cero, donde Claro, la la luna va a latitud y la estar por longitud ahí, sea. digamos, ¿no? Ujú, Va a estar ahí un ujú, poquitito, quizás va a estar a 0,5, digamos, ¿no? ujú. Que- Pero fíjate que justamente por eso es tan importante este eclipse que vamos a tener el 30, porque es un eclipse de luna con nodo norte, es decir, la luna está ya caminando hacia el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, es por eso un eclipse con mucha más fuerza, Lo estoy buscando en eh, la carta del eclipse. ¿sí? Que el eclipse con nodo sur, ¿sí? El eclipse con nodo norte está marcando un poco más esas dinámicas de explorar lo nuevo. Claro. ¿Mm? Claro, porque los nodos antiguamente en la tradición se consideraban que el nodo sur tiene que ver con cosas que se achican o cosas que se pierden, y el nodo norte con expansión, crecimiento. Y luego con la astrología moderna, que es una astrología más psicológica, porque la astrología es como que tiene un resurgimiento a partir de la psicología, o todo este movimiento que inicia Freud. La astrología que renace o que se redescubre es la astrología psicológica, y ahí se toma el nodo sur como memorias inconscientes o memorias de vidas pasadas para aquellos que creen en eso, y el nodo norte como el camino evolutivo. Se le da esa mirada a los nodos. Entonces, claro, un nodo, una luna nueva cerca de los nodos es eclipse, pero siempre es preferible que sea junto al nodo norte y no al nodo sur. Aquí vemos como hay una distancia, ¿viste? De prácticamente 12 grados entre el nodo y la luna y el sol. Pero es eclipse porque, bueno, al estar tan cerca de los nodos, lo que nos está marcando es que la latitud también es una latitud cero. Y aquí las puse, esta es la de Buenos Aires, esta es la carta del eclipse puesta en Buenos Aires, y la otra es la de Bogotá. Si querés también podemos ver una sin casas, ¿no? Con latitud y longitud cero, si te interesa. Pero bueno, ¿Sí? se puede ver, por ejemplo, en la Argentina va a caer en la casa 7, se toma Buenos Aires porque es la capital, en Bogotá también va a caer en la casa 7. Entonces esto podría ser el inicio de algún contrato, alguna negociación con un país vecino, alguna cuestión así. Claro, realmente lo único que cambia con distintos países son las casas, porque las posiciones planetarias siempre van a ser las mismas. Es Ujú. decir, vamos a tener siempre el eclipse, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, vamos a tener un eclipse con Sol, Luna, Nodo Norte y Urano, todos en una conjunción. Distintos países cambian la casa. ¿Sí? Por ejemplo, ahí veíamos como en Argentina está en casa 7, pero en Colombia está más en la cúspide de la 7, más cerca a la cúspide del propio ángulo. ¿No? Exacto, porque en el momento que se hace el eclipse, en la Argentina está ascendiendo el primer grado de Escorpio, y en Colombia está ascendiendo el sexto grado de Escorpio, y en otro lugar del mundo acá va a ser al atardecer, prácticamente vemos que el sol está en el oeste, o sea que va a ser prácticamente a la hora del atardecer, pero bueno, en Australia no. En Australia va a ser muy temprano, mucho más temprano. Entonces va a tener otro signo ascendiendo. Eso Eh, depende de la longitud de cada país, sí. Correcto. Como yo sé que acá nos escuchan de varias latitudes, es muy difícil que nos pongamos a hacer de todas las cartas y de todas las latitudes, pero por eso voy a poner acá en pantalla, María, Sí, voy a dejar de eh, ¿ya dejaste de compartir? Ahí está. sí, que esta es la carta general, está hecha en longitud y latitud cero. Ujú, Entonces es como una carta que regiría a todo el mundo en general, ¿sí? ujú, Sin ver las determinaciones de cada región. ujú. Ahí podemos ver igual que están estos mismos aspectos que veíamos bien sea en Colombia o en Argentina, los Claro, mismos aspectos, distintas casas, ¿sí? exacto. Eh, sí, Y más o menos, la pregunta que me hacían acá para España va a ser más o menos así, porque España está, muy creo que cerquita. a un grado, a una hora, si no estoy mal. ¿Sí? Muy Entonces, cerquita. Debería ser el mismo uso horario que Londres. Lo que pasa es que España tiene la hora como Alemania, entiendo, que eso es algo que quedó de la década de los 30. Pero claro, cualquier persona que tenga un planeta o una cúspide de
sobre todo un ángulo en el grado 10 de Tauro, o en el grado 10 de Escorpio, o en el grado 10 de Leo o de Acuario, esta luna nueva, que es una luna que al ser una luna nueva algo inicia, pero es muy potente porque es eclipse, bueno, esta luna va a estar anunciando algo que nace con respecto a ese planeta o el ángulo o lo que sea, ¿no? Y el área de la vida en la que cae es muy importante. Por ejemplo, si uno tiene el ascendente en Aries, esta luna nueva se va a hacer en la casa 2, y la casa 2 tiene que ver con el dinero, los recursos, el alimento. O si yo tengo el ascendente en Piscis, imaginémonos que el ascendente está en Piscis, esta luna nueva se va a hacer en mi casa 3, porque Tauro es el tercer signo desde Piscis. Obviamente, bueno, puede variar un poco, ¿no? Pero en términos generales. Entonces quizás esta luna nueva, que va a ser mucho más fuerte si toca un planeta o se hace en un ángulo, esta luna nueva me va a dar la oportunidad de iniciar algo, de empezar algo que tenga que ver con lo que estudio, con la comunicación, con las ventas, con el manejo mental, con viajes cortos, trayectos, y así sucesivamente, ¿no? Imaginémonos que si tenemos el ascendente en Acuario. Bueno, si tenemos el ascendente en Acuario, esta luna nueva, que además es eclipse, seguramente se haga en la casa 4 y podría estar marcando el inicio de algún acontecimiento que tenga que ver con mi país, pero también con bienes inmuebles, con propiedades, con mi familia de origen, mis padres. Quizás necesito hacer alguna reforma en mi casa o resolver algún tema que tenga que ver con mi padre. Y en los eclipses lo que suele suceder es que ese punto, el grado 10 de Tauro en este caso, queda activado. Entonces cuando, por ejemplo, dentro de 90 días, a fines de abril, mayo, junio, a fines de julio, el Sol llega al grado 10 de abril, mayo, junio, el Sol llega al grado 10 de Leo, ¿qué va a pasar? Va a ser una cuadratura, va a estar a 90 grados de ese eclipse. Entonces ahí seguramente podamos ver algún acontecimiento, porque va a estar gatillando, lo mismo que Marte. Marte y el Sol son grandes gatilladores. Entonces ese va a ser un momento en que vamos a decir, sí, esto que empezó el 30 de abril, fíjate, ahora resulta que decidí hacer un cambio en mi casa y bueno, lo terminé ese día. O recién pude conseguir los albañiles y el arquitecto que me hiciera, y empezamos la obra ese día. Pero nació el 30 de abril y arrancamos la obra, conseguimos tener los planos listos, aprobados por la municipalidad, todo recién el 30 de julio, por ejemplo, o el 28 de julio. Y así es muy interesante de ver esto, ¿no? Y cuando Marte pasa por el grado 10 de Tauro, de Leo, de Escorpio, de Acuario, otra vez seguramente va a activar lo que inició con este eclipse, y como ya dijimos, lo va a sentir con mucha más fuerza aquel que tenga un planeta o un ángulo en el grado 10 de un signo fijo, ¿no? Va a ser mucho más visible y sensible. Entonces, fíjate cómo lo que sucede es que el eclipse crea un punto vacío en el grado 10 de Tauro, ¿sí? Y ese grado 10 va a ser muy sensible, bien sea por tránsitos hacia adelante o por cualquier planeta que toque ese grado 10, ¿sí? Entonces, en un principio, el primer planeta que toca ese grado 10 va a ser Venus. ¿Sí? ¿Dónde está Venus en esta carta? Aquí atrás Ah, es que está tapado por Vértex acá. sí, no lo veo. Claro, Venus es súper importante porque además es el dispositor de este eclipse. El eclipse está en Tauro y Venus rige a Tauro, ¿no? No lo veía, yo decía, ¿dónde está Venus? Sí, está oculto. Y está oculto y curiosamente es muy importante, ¿no? Porque fíjate que no solamente es el regente del eclipse, sino que Venus está en una conjunción con Neptuno y Júpiter. Eh, Pensaría yo que este eclipse lo que está llamando la atención es a esa socialización y ese intercambio y ese, a ver, con Venus-Neptuno, como también dejar diluir una serie
precauciones sociales para empezar a abrir un poco más, ¿no? Bueno, y vos pensás que Venus y Júpiter son los dos benéficos en la astrología tradicional y están con mucha fuerza porque Venus en Piscis está exaltada y Júpiter está en su domicilio en Piscis. Y la última vez que hubo esta triple conjunción fue fue en 1850 y algo, no recuerdo la Sí. fecha, creo que 56, que fue durante la guerra de Crimea. Y allí, bueno, se apareció una mujer, porque esta es una energía muy femenina, apareció una mujer que fue Florence Nightingale, que fue la que en la guerra de Crimea, ella era enfermera, sentó las bases de la enfermería moderna y la llamaban la mujer de la lámpara. Yo cuando iba al colegio había un gran culto a ella, por eso tengo la imagen de Florence Nightingale en la cabeza, y ella fue la que se dio cuenta que era importantísimo que las enfermeras se lavaran las manos antes de estar con un paciente. Y entonces eso hizo que empezaran a bajar las infecciones o que las camas estuvieran separadas para que no se fueran contagiando entre enfermos o que las habitaciones estuvieran ventiladas. Entonces todos estos cambios que generó esta mujer, que luego muchos de ellos fueron adoptados por la Cruz Roja, ella fue como un ángel. Es una energía femenina muy angelical, ¿no? Estamos hablando de Venus, Neptuno, Júpiter en Piscis. Ella fue como un ángel que trajo dentro del conflicto, dentro de la guerra, un bien, un beneficio, pues estamos hablando de los planetas benéficos. Así que yo a este eclipse le tengo bastante fe. No me gusta mucho Neptuno, pero porque yo, a pesar de ser ascendente en Piscis, no soy muy fanática de Neptuno. Pero veo que este eclipse está en Tauro, Tauro está regido por Venus, Venus está en su exaltación en Piscis y recibiendo todo el beneficio que le da la conjunción con Júpiter, que también está muy fuerte. Así que yo creo que a través de algo que tenga que ver con lo femenino, pero también podría ser con lo artístico, con la música, algo vamos a tener, algo vamos a conocer o algo va a empezar, van a hacer que seguramente tenga un dejo positivo. Me De gusta. acuerdo. Eh, y también creería yo que eso que estás diciendo, esa fe y esa esperanza que nos da ese aspecto, pero necesita ser coordinado también con salir de las zonas de confort, porque es que la luna en Tauro está exaltada, ¿sí? Y ya vimos cómo la luna puede eclipsar al sol, ¿sí? Diciendo solamente lo conocido y lo retenido, pero esta nueva luna está con Urano, y Urano es una invitación a la novedad, a lo diferente. Si me quedo solamente en lo conocido, me pierdo de la vida. Si me quedo solo en protección, en cuidado, se pierde la sustancia un poco acá, de esa exploración y de esa conexión con esa fe, con esa ánima, con esa bella Venus, Neptuno, Júpiter, con, Absolutamente, el, ¿sí? con, absolutamente. Pero hay muchos recursos en este día, porque nosotros tenemos que Saturno está en Acuario, y Saturno en Acuario tiene fuerza, entonces nos ofrece, como siempre, Saturno es el amargo de la película, nos ofrece límites, nos ofrece restricciones, ser un poco postergarnos, pero a cambio de beneficios, porque es un Saturno que está fuerte. ¿Viste? Hay gente que se sacrifica, se esfuerza y no logra nada en la vida, y otra gente que se sacrifica, se esfuerza, se pone límites en pos de un beneficio futuro y lo logra. Y eso es lo que nos está dando la oportunidad a este Saturno, porque es un Saturno que está con fuerza. Mercurio va a estar recién saliendo de Tauro y entrando en Géminis, y Mercurio en Géminis también tiene mucha fuerza. Entonces también contamos con una comunicación más clara, información más precisa, o la posibilidad de. Estos son todos recursos que nos va regalando los planetas al estar bien posicionados por signo. Nos están diciendo, acá ustedes tienen recursos para usar y les estamos ofreciendo algo de buena calidad, algo premium. Es un Mercurio en Géminis. Ustedes quieren información, quieren pensar, quieren poder comunicarse, van a tener los medios para hacerlo. Entonces,
ese tipo de cosas, ¿no? No es que está solamente la Luna, sino que hay un montón de otros planetas que nos ofrecen. Tenemos Venus exaltado, Júpiter en domicilio, Saturno en domicilio, Mercurio en domicilio, la Luna exaltada, Marte haciendo un aspecto positivo de sextil a la Luna nueva, ni siquiera está peleando a esa Luna nueva que se eclipse. Así que la verdad es que Es un yo le ayudante. tengo mucha fe, le tengo mucha fe, Mm. salvo esa conjunción de Neptuno, que nos puede llevar a exagerar, a ser un poquito naif, a no pisar la realidad, y Urano siempre es una energía incómoda. Urano siempre es una energía incómoda, porque que nos está haciendo sacando la alfombra de abajo de los pies y nos está llevando a límites donde nosotros lo que no tenemos es un contexto de referencia. Eso es lo que tiene Urano. No es algo parecido a lo que ya hice, pero un poco cambiado, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Es como pasar del teléfono fijo cuando hacíamos con el dial así y el teléfono celular, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, no sé si, yo cuando era chica, mi papá como trabajaba, era científico y trabajaba por el mundo, él iba a lugares exóticos y nos traía las diapositivas y nos sentaba y nos hacía ver foto por foto, y a nosotros nos parecía la mejor tecnología. Entre eso y bajar un video por YouTube, no hay ni un parámetro en común, nada. Entonces eso es lo que nos trae Urano, algo que es totalmente distinto, totalmente novedoso, y eso incomoda, porque bueno, no todo el mundo se siente tan cómodo con lo novedoso, ¿no? Entonces, bueno, esos planetas, cuanto más transpersonales son, o sea, más alejados del Sol, transpersonales, más lejos de la conciencia, no tienen luz, no emiten luz, o por lo menos no son visibles, más difíciles son para la conciencia de incorporar. Por eso también se dice que son planetas que muchas veces actúan más a nivel social que personal. Sí, y es que con Urano se resiente sobre todo la naturaleza de Tauro tan fija y estable, y el consejo para este eclipse y lo que viene con el eclipse, porque no solamente es puntualmente el 30 de abril, sino ya vimos cada vez que se toque ese grado 10, se va recapitulando la información y volviéndola más a la escena. Entonces, ¿qué es la invitación allí? A no quedarme con unos anclajes y con unas visiones en donde me sienta agredido por lo nuevo, sino más bien darle la bienvenida a lo nuevo uraniano. Ujú. Sí, sí, siempre desde un lugar de fijeza, porque estamos hablando de un eclipse que se hace en un signo de tierra y fijo. Entonces no sería darle lo nuevo, darle cabida a lo nuevo uraniano, pero lo nuevo uraniano tiene un sentido práctico. No es una idea, es algo que afecta mi tierra, mi realidad concreta, digamos, ¿no? Siempre es importante contextualizar esto. Entonces quizás podría ser un nuevo, por ejemplo, que aparezca una nueva moneda, un nuevo tipo de moneda, un nuevo tipo pero de cosas que son terrenales, digamos, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Y lo que aparezca con esta luna nueva, que es un eclipse, que está con Urano, pero está en Tauro, que es un signo fijo, seguramente permanezca por mucho tiempo, porque estamos hablando de un eclipse en signo fijo. Entonces, si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, el Sol en el grado 10 de Leo, o el Sol en el grado 10 de Tauro, o la Luna o Mercurio, ese planeta va a estar interpelado por este eclipse. ¿Vos tenés algún planeta en el grado 10 de los signos fijos? Sí, a Marte con el grado 7. Y por cierto, la pregunta que están haciendo aquí es, ¿qué orbe le das al eclipse? Yo ¿Mm? no soy muy generosa con los orbes. En realidad, digamos que hasta 5, pero cuanto más eh, cercano, cercana sea la conjunción, más impacto va a tener. Más impacto va a tener. Y otro punto bastante interesante son las personas que tienen, por ejemplo, las que nacieron en el 66, que están con el retorno del nodo, ¿sí? O 66 o, vamos a decir, 85, por ejemplo, o 95 o 2004. Esas personas
o 2003 quizás, están con el retorno del nodo, porque el nodo retorna cada 18 años y 18. 6, 7, 8 meses. Así que esas personas, si además tienen un planeta al 10 grados de un signo fijo, bueno, esto es interesante, el retorno del nodo está marcando el inicio de un ciclo evolutivo que va a durar 18 años y medio, 18 años y 8 meses. Claro. Claro, es un gran impacto. No es, a ver, no es algo que me afecte de una manera dañina o tortuosa. Lo que está mostrando es una nueva etapa. Estoy entrando en una nueva forma de hacer las cosas. Ahorita estaban diciendo con Mercurio. Por supuesto, estoy marcando una nueva forma de ver y analizar el mundo, de aprendizaje. Pensar o en el vínculo con hermanos y habría que ver con Mercurio. Bueno, pero ¿qué casas rige Mercurio en tu carta? Imagínate que vos tenés el ascendente en Piscis, entonces Mercurio va a regir tu casa 4 y tu casa 7. Bueno, en los vínculos, con las parejas, con socios, cuestiones que tengan que ver con la familia, con el hogar. No solamente miramos el planeta, sino qué casas rige. También hay que tener en cuenta eso. Imaginemos que cae arriba de tu Marte y vos tuvieras ascendente en Sagitario. Bueno, Marte va a regir a Escorpio, que está en tu casa 12, y luego 1, 2, 3, 4, y la casa 5, que es Aries. Entonces, temas con hijos, con amores, con creatividad, eh, ese tipo de cosas. No se ve solo el planeta, sino qué casas rigen la carta. Claro. Y opuesto al nodo norte, pues está el nodo sur en Escorpio. Si tienes también planetas allí, pues se están marcando unos cierres. Estaban acá preguntando Venus en Escorpio en el grado 10. Por supuesto, lo que está diciendo es necesito aprender a valorarme y a cerrar capítulos del pasado que ya no tienen sentido y, y una reconexión con esa valoración para cerrar Claro, el procesos del grado eclipse, 10. al ser un eclipse de sol, es una luna nueva y por lo tanto está marcando inicios, ¿no? Y puede ser que ese eclipse, por ejemplo, si vos tuvieras a Venus en el grado 10 de Tauro, o 11 de Tauro, o 9 de Tauro, te está haciendo un efecto sobre tu Venus por conjunción, pero también lo puede estar haciendo por oposición. También es un inicio, pero está en oposición a tu Venus, pero sí al ser un signo fijo en el grado 10, en el grado 11, en el grado 8, este eclipse indica también un comienzo. 18 meses, perdón, dentro de 18 meses se va a hacer una luna llena, todos lo podemos mirar en las efemérides, dentro de 18 meses, cerca, Ese bueno, punto, sí, como 3 grados de ese punto. si va a ser una luna llena, ya no va a ser eclipse seguramente, pero va a ser una luna llena también en el grado 10 de Tauro, el Sol, 10 de Tauro y 10 de Escorpio. Y ahí podríamos ver la culminación de lo que inició con este eclipse respecto al planeta que te tocó. Claro, y es que fíjate que cuando hablamos de los planetas en Escorpio en esos grados, es una oposición al nodo norte y a la luna nueva. ¿Y qué es una oposición? Me pone en evidencia algo, Claro, lo lo puedo veo, ver lo totalmente. puedo ver. Como lo puedo ver, puedo gestionarlo y puedo hacer lo que evolucione. Sí, ¿Sí? Antes de pronto no lo tenía tan claro. lo que puede suceder es que la sensación de que, porque los eclipses de sol son comienzos, porque es una luna nueva, pero lo que puede pasar es que sea a través de la acción de otro que yo decido iniciar eso, porque es el otro el que me lo trae, o es algo de afuera que me lo trae, porque está en oposición, ¿no? Entonces lo que tienen el tema, ¿por qué nosotros decimos que cualquier planeta que esté cerca del grado 10 de Tauro, de Escorpio, de Leo o de Acuario? ¿Por qué estamos hablando solamente de los aspectos difíciles, ¿no? Que son las oposiciones o las cuadraturas, y no estamos hablando del sextil? Ay, bueno, pero este eclipse se hace en sextil a mi sol. Y los astrólogos ni miramos el sextil. ¿Por qué? ¿Porque somos amargos? Bueno, puede ser, un poquito amargados, pero también porque las cuadraturas y las oposiciones son aspectos que hacen que las cosas se solidifiquen, se manifiesten en la realidad. La cuadratura en eso es muy potente, esos 90 grados hacen que las cosas se manifiesten con mucha más fuerza que si el aspecto fuera de sextil. Por eso nosotros ponemos el ojo, el foco, en todo lo que esté cerca del grado 10 de los signos fijos, porque el eclipse se hace en el grado 10 de un signo fijo, que es Tauro, pero también va a afectar cualquier planeta que esté cerca del grado 10 de Leo,
de Acuario o de Escorpio. Claro, los aspectos de oposición y cuadratura son los más visibles, los más enérgicos. Los otros aspectos también tienen una incidencia. Si yo quiero ver en general cómo me da el eclipse, pues todos los planetas que estén en grado 10 de distintos signos van a ser semisextil, sextil, trígono, cuadratura, oposición. Es decir, cualquier planeta que esté en el grado 10 y por orbe entre el 5 y el 15 van a estar en movimiento con el eclipse, de una manera más radical, con oposición, conjunción o cuadratura, y de una manera más armónica y con más ayudas sociales y del entorno y demás en aspectos azules, de trígonos, sextiles y demás. Y generalmente cuando sucede esto, un eclipse en un signo fijo, empiezan a aparecer en las noticias, es gracioso eso, empiezan a aparecer en las noticias personajes célebres, famosos, ya sea porque son actores de cine o porque son políticos o lo que sea, pero empiezan a aparecer en las noticias los personajes que tienen muchos planetas en los signos fijos. Signos fijos. Sí. Sí. Y esto va a pasar durante todas las temporadas de eclipse. Lo que llaman las temporadas de eclipse son cuando se hacen las lunas llenas y nuevas, en el eje, va a ser en el eje Tauro-Escorpio, o Horoscopio. sea, fines de abril, mayo y luego fines de octubre y noviembre. Entonces, en este año que nos queda de tener este eje nodal transitando por Tauro Escorpio, van a aparecer estos personajes en las noticias. Cuando estaban transitando por Géminis Sagitario, aparecían personajes como Donald Trump, que tiene muchísimos planetas en Géminis Sagitario. A partir de que los nodos entraron en Tauro Escorpio, empezaron a aparecer noticias del príncipe Andrés, del príncipe Harry, que todos tienen bien enfatizados los signos fijos. Así que eso es muy divertido de ver también. María, ¿y tú le das también significado a los grados del nodo? Es decir, yo en un eclipse veo sí, este grado 10 entre el 5 y el 15, por donde se hace justamente el Sol y la Luna, pero también me parece muy significativo el grado 22, que Claro, es el bueno, donde está. del modo en que yo lo uso es, le doy mucha importancia cuando el nodo pasa por el ascendente, mucha importancia. De hecho, las 3 veces que yo empecé a estudiar astrología humanista o psicológica, astrología dracónica y astrología horaria, coincidió siempre con el eje nodal tocando 1,7, siempre. Entonces eso es muy importante y cuando el nodo norte toca un planeta, eso también es el inicio de un ciclo evolutivo que va a durar 18 años y medio para ese planeta. 9 años más tarde va a ser el nodo sur el que toque ese planeta y estamos como en la mitad del ciclo. Así que sí, le presto muchísima atención cuando el nodo pasa por un planeta o por un ángulo. Muchísima información le doy. Incluso yo lo he visto, es casi que la fuerza del destino abriéndose esos espacios, un nodo norte pasando por un planeta personal Sí. o la Luna, el Sol o Venus, Marte, cualquiera de estos planetas es generador o de unas relaciones muy importantes, muy impactantes, o de unos duelos o de unas situaciones en donde se mueve la vida, cambia. ¿Mm? Absolutamente, absolutamente. Y también para terminar podemos decir que el hecho de que, por ejemplo, imagínate que vos tuvieras un ascendente a 10 grados de Tauro, no quiere decir que algo va a suceder el día del eclipse. Seguramente algo suceda en tu vida porque el ascendente tiene mucha fuerza, pero no tiene por qué ser el día del eclipse. Quizás pasó 15 días antes. ¿Sí? El Pues, eclipse tiene ese rango de días, digamos, ¿no? Puede haber sucedido unos días antes, puede suceder una semana después, generalmente 1 o 2 días antes o después, pero eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no una persona dice, uy, pasó esto que me cambió la vida, justo se va a hacer el eclipse en mi ascendente, pero no pasó el 30 de abril, pasó el 20 de abril. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no fue el eclipse? Bueno, pero ya el eclipse se puede mirar antes también, unos días antes, ¿no? Ya viene, antes de que suceda, ya viene algo anunciándose. lo que sí he visto es que en la semana del eclipse, bien sea de sol o de luna, como 10 días antes y 10 días después, aparecen algunos eventos, algo que sorpresivo, algo que Sí, me porque dio la la gente vuelta. también se aluna, por supuesto. Sí, fíjate la energía del día del eclipse es bastante particular. Mucha gente tiene dolor de cabeza,
Es bastante particular, sí, sí. Mm. Que uno, bueno, por algo existe que estar alunado, ¿no? Eh, Me gusta también pensar a manera de ritual en los eclipses, bien sea de sol o de luna. Si necesito definir algo, fíjate cómo Albert Einstein definió su teoría de la relatividad gracias a un eclipse de sol. Pudo ver la estrella que está atrás y hacer la medición y demás, ¿sí? Entonces, de la misma manera podemos hacer eso en nuestras vidas. Estoy tratando de solucionar algo, una relación o algo, dile al eclipse, muéstrame lo que no he visto hasta ahora. Está bueno. Ahí aparece ese echado, aparece esa situación y ya eso me ayuda a definir, a Muy generar buena, un está muy accionar. buena. Mm. Está muy buena esa analogía. Hay que aprovechar la energía del eclipse, sobre todo para los que tienen planetas así en signos fijos, es una gran oportunidad. O sea, las cosas cuando el cielo te las marca, un eclipse te toca un planeta o el nodo te toca un planeta, el cielo te está diciendo es el momento. ¿No? Entonces uno lo puede vivir pasivamente, un poco desde un lugar quizás hasta de víctima, uno puede decir, bueno, este es mi momento para hacerme cargo de esto. Entonces voy a lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? ¿Qué es lo que está eclipsado? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿De qué no me estoy haciendo cargo? ¿Qué le voy a, qué voy a hacer con esto? ¿No? Y ser partícipe de nuestro destino. Es una manera de ser partícipe del destino, ¿no? María, deliciosa charla. Muchas Bueno, muchas gracias gracias a por vos. esta intervención tan bella, por tus diapositivas. Gracias a toda la audiencia por todos sus comentarios y bueno, estaremos atentos a mirar los que dejen debajo del video. En la descripción del video encuentran las redes de María Blackie. Ahí está su página web, su Facebook, su Instagram, YouTube y demás. Si quieren seguirla, ahí está, también está como, en mi canal está como recomendada, ahí en los Muchas videos, gracias. en la interacción que hacemos con distintos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, María, A y vos, a nos vos. vemos entonces en la próxima. Un Nos abrazo vemos a en la todos. próxima. Gracias. Adiós todo Chao. el mundo. Feliz eclipse. Eso.